estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Bueno, pues seguimos con el siguiente tema de la mañana. Vamos a hablar del fenómeno migratorio. Para eso tenemos ahí al otro lado a Juan Carlos Lorenzo. Él pertenece a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR, que a veces aparecen las siglas y muchas veces no sabemos exactamente cuál es el significado, ¿no? Pues Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR. Vamos a hablar con él para ver la última hora del tema migratorio. Hoy aparece en el diario Aviso, por ejemplo, que algunos diputados ya tallan de escandaloso que las comunidades no acojan a menores migrantes. Vamos a ver cómo está el tema de última hora. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días. Coméntanos, ¿cuál es el último momento que se está viviendo, Juan Carlos? Bueno, nosotros, para Canarias, sabes que estamos hablando de un territorio frontera sur, yo diría que es más al sur todavía, el sur de la frontera sur, en el que se trata de una ruta migratoria estable, estructural, que lleva más de 30 años activa, con mayor o menor intensidad y también con menor o menor dramatismo. En los últimos años hemos sabido cómo han ido evolucionando. Por ejemplo, lo que llevamos del año 2024 han llegado a 9.000 personas y aunque son un 25% menos que en el periodo de enero a 15 de marzo del año pasado, aún así son un número muy significativo de personas que se desplazan forzadamente y que la única vía que tienen para llegar a un espacio seguro es a través de la ruta dramática y letal del mar. Por otro lado, la realidad de los menores, de las personas menores extranjeras no acompañadas en Canarias, tanto aquellas que están en el marco del asilo como que no, pues yo creo que ha marcado la actualidad de los últimos tiempos, de las últimas semanas. Es decir, el hecho de la aprobación del Real Decreto, de la aprobación del Real Decreto Ley por el Gobierno del Estado, en el que se reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería y de alguna forma establece un modelo vinculante de distribución territorial de niños y niñas solos en todo el territorio del Estado español. Yo creo que marca un antes y un después, un paso significativo. Ahora estamos a expensas de que de aquí al 10 de abril se realicen todos los trabajos preparatorios para ponerlo en marcha y que el mismo pueda ser convalidado en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios. En principio, si un gobierno aprueba un Real Decreto Ley es porque de alguna forma tiene garantizada o cuenta con la mayoría suficiente para ser aprobado y convalidado en el Congreso. Y luego el auto del Tribunal Supremo. Un auto del Tribunal Supremo que establece una medida cautelar positiva a favor digamos que ampara al Gobierno de Canarias en su recurso contencioso administrativo ante los requerimientos, yo diría que sucesivos que ha hecho el Gobierno del Estado, y que en definitiva lo que marca es que las personas solicitantes de asilo menores de edad que sean tuteladas por el Gobierno de Canarias deberían acceder, y de hecho así lo combina en el plazo probable de 10 días desde el miércoles pasado, a acceder al sistema estatal, sistema nacional de acogida para solicitantes de protección internacional, porque se supone que son solicitantes de asilo y por tanto el sistema debería acogerlos, cuidarlos, acompañarlos y darle una atención especializada. Creo que han sido dos grandes hitos que han marcado la realidad migratoria en Canarias en los últimos tiempos. Y esa realidad, Juan Carlos, significa que los niños puedan salir o que el Estado aporte económicamente y puedan quedarse. ¿Cómo es el asunto? Posiblemente, Javier, sean ambas cosas al mismo tiempo. Es decir, lo que está diciendo, primero con el Real Decreto Ley de Distribución Territorial, de manera vinculante como modelo, nos parece que es una medida política migratoria positiva y llevamos tiempo insistiendo en esa necesidad de atender en condiciones de dignidad y de legalidad a los niños y las niñas, y tanto el Real Decreto como el auto de alguna forma señalan alternativas nuevas que será necesario explorar y desarrollar. Trae consigo, por un lado, que el sistema decrezca en Canarias. Actualmente hay 5.800 aproximadamente niños y niñas en el sistema de protección, tutelados en el sistema de protección, perdón. Significa que decrezca, ¿no? Sobre todo cuando se establezca la contingencia migratoria extraordinaria, y eso significa que un territorio cualquiera que sea, en este caso Canarias, está, digamos que en la cúspide de la acogida en España en la actualidad. Cuando un territorio triplique su capacidad ordinaria de acogida,
pues todos los menores que llegan a partir de ahí deberán ser distribuidos en otro territorio, y además establece el plazo de 1 año para ir arreglando y corrigiendo la sobreocupación por encima de la capacidad ordinaria de un territorio en el plazo de 1 año. Eso significa que muchos niños podrán ser acogidos en península y no en Canarias. Digamos que el número de plazas decrece. Por otro lado, también implica, no necesariamente en el caso de los solicitantes de asilo, que los dispositivos de acogida para ellos tengan que estar necesariamente en la península, pero también es verdad que si nosotros estamos diciendo que el sistema está sobresaturado, que no es posible encontrar espacios, ni profesionales, ni organizaciones, las cuales se encuentran fatigadas y de alguna manera también saturadas en su trabajo, no tendría sentido el hecho de que los solicitantes de asilo en centros especializados, en espacios especializados, fueran acogidos también todos ellos en Canarias. No tenía sentido, porque al final la dimensión cuantitativa de 5.800 o 5.000 y pico niños y niñas no variaría. Y lo que nosotros tenemos muy claro desde SER es que el sistema tiene que decrecer. Tiene que decrecer para poder ser gestionado con racionalidad, tener la capacidad operativa para hacerlo bien, en base a un proyecto educativo que ahora mismo está quedando en un segundo plano. Es que claro, es que si no, da la impresión de que cuando se intenta a nivel europeo poner los migrantes en otros lugares, es decir, no es cuestión económica solo, sino... No es una cuestión de dinero digo solo. Yo, ¿no? No es una cuestión de dinero, es verdad que el dinero mediatiza la capacidad que tiene para trabajar y para acoger y para educar e integrar con calidad, está claro. Sí. También es verdad que el sistema español es un sistema garantista, y que por tanto para tú garantizar derechos necesitas también invertir recursos de todo tipo, pero lo que está claro es que no solo es una cuestión de dinero, porque se trata de intentar dar oportunidades de una manera racional y que un sistema se equilibre y se ordene de una manera racional. Es decir, no tendría demasiado sentido en nuestra opinión el hecho de que, llamémosle menores tutelados en el sistema de protección de la comunidad autónoma, sean menores tutelados en el sistema nacional de protección de acogida de protección internacional de asilo, que se desarrolle todo en un territorio limitado, fragmentado, ultraperiférico, y en el que las oportunidades pues pueden estar limitadas, sobre todo cuando trabajas con una dimensión cuantitativa tan amplia. Totalmente. Claro, no tenía sentido. Totalmente. Mira, Juan Carlos, y el tema que ya es una cuestión, la reacción de las diferentes comunidades. Yo es que me parece, a veces no llego a entender cómo es posible. Mira, un tema como ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se le podría explicar a la gente que digamos, a ver, pero cómo? No sé. Yo creo que se ha explicado por activa y por pasiva. A mí es verdad que hay gente que quiere entender y hay gente que utiliza la migración en general y en particular y especialmente en los últimos tiempos la migración de niños y niñas no acompañados, de niños y niñas solos, como arma arrojadiza desde el punto de vista de la terna partidista, de la confrontación partidista, de la confrontación electoral, para de alguna forma construir mensajes populistas, excluyentes, exclusivos, que generan estigmatización en las personas migrantes, tal cual, y sobre todo, especialmente en los niños y en las niñas. Ese relato, ¿no? Esa narrativa tan destructiva hace que se polarice políticamente la cuestión, que el tacticismo político esté por encima del interés superior del menor, y que el ruido es lo que se escuche y no opiniones sensatas o responsables. Es decir, nosotros sabemos que esto requiere una conversación de país, requiere una política de país. Creo que por activa y por pasiva los agentes intervinientes, tanto del sector institucional, la administración pública también, liderada por el gobierno de Canarias, que ha hecho de esto una cuestión prioritaria de su política, ¿no? o de su contexto de política de cohesión y política de solidaridad entre todos los territorios del Estado español. Y el tercer sector de acción social estamos a una en esto. Es decir, hablamos de una cuestión que tiene que estar fuera de la batalla política, que tiene que ver con derechos de la infancia, claro, y que de alguna forma tiene que ser, y de alguna forma no, y de que la única forma de ser afrontado con garantía y con responsabilidad es desde una política migratoria estructural. Claro, pero que eso se utilice como un arma arrojadiza entre la clase política es tremendo, ¿no? Bueno, no dice. Y luego el ruido que dices tú, porque luego lo que se genera, ¿no? No, yo creo que eso también, y desgraciadamente, y lo digo con pesar, es decir, refleja la escasa calidad y altura política
que podemos tener en ciertos momentos o en ciertas cuestiones en este país. Es decir, creo que la confrontación, digamos que los términos inadecuados, la falta de responsabilidad en los comentarios, la imprudencia, diría yo, y la negligencia en cómo afrontar este tipo de historias, hace que no sé, a mí personalmente, y te lo digo a nivel muy mío, muy Juan Carlos, me alarma la deriva de aquellas personas y de aquellas fuerzas políticas que tienen, por un lado, vocación de gobernar, y por otro lado, que son los que estén encargados de la gestión de la cosa pública, de los asuntos públicos. Creo que estamos en un contexto de mediocridad en el discurso y de como relato. Mucho. Yo creo que como mucho, una calificación muy alta, creo yo, ¿no? Bueno, podemos ser amables. Estamos siendo amables, puede ser que estemos siendo amables. Tampoco queremos caer en descalificaciones en términos absolutos, me refiero, porque tampoco queremos participar, ¿no?, de esa polaridad y esa polarización política que estamos viendo en los alrededores. Es decir, estamos siendo mediocres a la hora de afrontar y sobre todo reduccionistas, con una mirada miope que hace que no seamos capaces de poder ponernos de acuerdo, o al menos de poder ser responsables en ciertas medidas de consenso para abordar la garantía de derechos de un colectivo tan delicado y tan especialmente vulnerable como la infancia migrante no acompañada, o la infancia no acompañada en general. Y luego habría que ver también cuál es la realidad de los centros, cómo viven esos 5.800 tutelados. Realmente, luego, claro, estará todo tan desbordado que a la hora también de darles una calidad, pues yo me imagino, o sea, no me puedo imaginar cómo puede ser. O sea, el sistema no funciona. Este modelo es un modelo que no protege. Este es un modelo que para nosotros, ¿no?, de nuestra visión, intentamos ser también responsables en lo que decimos. Y para nosotros este modelo es un modelo que está limitándose a sustanciar necesidades básicas y a cuidar la convivencia, de alguna manera. Pero no se puede dedicar a educar, a integrar, a incluir y a trabajar la convivencia y la comunidad de los niños y niñas y su integración en la sociedad acogida. No lo puede hacer, porque cama y comida prácticamente. Sí, estamos, digamos que de una manera, tenemos una dinámica muy reactiva y para nada proactivas, propositivas o planificadoras en ese sentido. Y no quiero generalizar y ser injusto en la generalización, pero en líneas generales es así. Es decir, no podemos educar y ni podemos trabajar adecuadamente con una dimensión de 5.800 niños, por un lado, y por otro, en censos de 200, claro. Claro, es algo que no es posible y además genera hostilidad y genera, de alguna manera, violencia en las instalaciones, porque no son las adecuadas, en la atención, porque muchas veces los profesionales no tienen las capacitaciones adecuadas o están agotados. Genera hostilidad también en las propias instituciones que se ven de alguna manera incapacitadas no, o con de insuficiente capacidad para poder afrontarlo con garantía. Genera angustia institucional, porque hace que veamos que la situación no termina de cambiar, en ocasiones pues puede empeorar. Genera muchos efectos negativos, muchos efectos perniciosos, que es la única manera que tenemos para poder abordarlo, es un modelo vinculante de distribución territorial y hacer de crecer el sistema en un territorio como Canarias. Para nosotros no hay otra. No hay otra. Oye, Juan Carlos, creo que me he pasado un par de minutos contigo, que tenía 15 minutos nada más. Te agradezco un montón que hayas estado, aunque sea rápido, pero sí nos has dado un poco la visión general. Y bueno, estamos en contacto, gracias por haber estado y nada, seguimos en contacto. Gracias a ustedes, Javier, también, y bueno, siempre en nuestras citas periódicas con Radio Tiempo Tenerife. Total, gracias. Chao. Venga, gracias a ti, abrazo. saludos. Chao. Igualmente. Bueno, pues nada, nos vamos con otro tema musical que tenemos para hoy.